Hola, mi nombre es Jennifer Stephanie Vázquez Guanay, soy estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, de la Facultad de Ingeniería Ambiental, y en este caso les voy a exponer, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que vendría a ser un artículo. En este caso el nombre del artículo es Efectos del aumento de la resolución temporal del flujo de agua subterránea y las condiciones de los límites de transporte en el rendimiento de modelos de transporte de nitratos a escala de gestión regional. A ver, para hablar un poquito más de esto, para el enfoque del análisis en sí del artículo, tenemos que tener en presente qué son para qué sirve, qué importancia tiene lo que vendría a ser las aguas subterráneas. A ver, ¿qué son? Estas son aquellas masas de agua que se encuentran bajo la superficie de la Tierra. ¿Y dónde se encuentran? Como ya lo dije, es abajo, forman un ciclo hidrológico que se infiltra a través de agua, de lluvia, de la nieve, ya saben, cuando el hielo se deshiela, ahí nada más. Y estas forman una pequeña capa del suelo que se encuentra saturada del agua. Ahora, yéndonos más al fondo acerca de lo que vendría a ser el análisis en sí del artículo, vamos a ver la estructura en sí de lo que tendría esto. En este caso se vería lo más común, que es el resumen, la introducción, los métodos y los resultados, en sí la metodología que se ha empleado para hallar los resultados, y también el apéndice y también las referencias. A continuación voy a explicarles un poquito más, adentrarnos acerca del resumen, o sea, qué es lo chiquito, algo para adelantarlos y luego para irnos de manera genérica a lo que vendría a ser todo el artículo en sí. En este caso, la recarga gestionada de los acuíferos y los cambios de cultivo o la gestión de nutrientes en las tierras agrícolas son enfoques muy prometedores en sí para abordar la degradación de la calidad del agua subterránea por los nitratos, que es lo que se trata. En sí se necesitan herramientas para evaluar el transporte de los contaminantes. En este caso ya no es como la contaminación del aire, que como por el material particulado todo se va por ahí, se esparce. En este caso no, como son aguas subterráneas es mucho más profundo. Ya, se necesitan también las fuentes difusas para comprender y mejorar la interacción entre las prácticas de gestión agrícola, como ya sabemos son muy empleadas, y también la dinámica de nitratos a largo plazo en las cuencas de agua y de las tensiones del flujo en sí, del agua subterránea, es decir, las tasas de recarga, el bombeo en sí y la evapotranspiración. En sí, esto vendría a ser la predicción a largo plazo, cómo vendría siendo el transporte de nitratos a escala regional, que es de lo que se está evaluando el artículo presente. También se aplica un modelo tridimensional de flujo transitorio mensual y transporte de nitratos utilizando los programas de ModFlow y MT3D como una simulación en sí de referencia. Estos programas nos ayudan más que nada con la simulación de los flujos de aguas subterráneas, que sería grandísimo verlo a continuación. En este caso, continuando con esto, los resultados del modelo de referencia se comparan con los modelos más mejorados temporalmente. En este caso, el flujo del estado es completamente estable. Para metrizar los modelos de transporte transitorio, usando una serie de tiempo de carga de contaminantes, que ya sea anual, mensual, entre otros. También tenemos que aportar también que la simulación de transporte basada en el modelo de flujo de estados estacionarios no captura las oscilaciones a corto plazo de las concentraciones propiamente del nitrato en los pozos de bombeo en la escala local. Yéndonos un poquito más acerca de la introducción, ya pasamos al resumen, ahora nos vamos a la introducción. La falta de preservación de las aguas subterráneas está muy presente en lo que vendría a ser el estudio.
que es una preocupación creciente debido a la importancia en sí del papel de las aguas. Más que nada el papel de las aguas subterráneas viene como fuente de agua potable en todo el mundo en sí. El nitrato se encuentra entre sus contaminantes mucho más comunes, es decir, tú también lo puedes tener en tu casa, al igual que el estudio planteado. Estas regiones que también se encuentran entre las más propensas tienden a depender de los pozos domésticos para el agua potable en sí. Ahora, los altos niveles de nitrato en las aguas subterráneas degradan la calidad del agua potable en los pozos domésticos y de los suministros municipales, la que tú tengas a tu disposición, como de manera de referencia, claro. En este caso, el problema de la contaminación por nitratos se puede abordar a largo plazo gestionando las fuentes contaminantes, mientras que se han introducido diferentes estrategias a corto plazo para eliminar o atenuar todos estos, los nitratos en el agua potable bombeadas de los acuíferos, claro. Los reguladores, los encargados de formular políticas y también la toma de decisiones. En este caso, el público y la comunidad agrícola regulada desean comprender la viabilidad de las mejoras a largo plazo de la calidad en sí del agua subterránea, si se puede lograr una verdadera, potabilización para que esto no los afecte en su salud y así. Siguiendo un poco más con lo que vendría a ser en sí la estructura general del estudio dado, vendríamos a ver lo que son los materiales y los métodos utilizados. En este caso, a continuación vamos a estar viendo un pequeño video sobre el Google Earth, ubicándose exactamente dónde va a ser la descripción en sí del estudio dado. En este caso se sitúa en el lado este del Valle de San Joaquín, en el Valle Central de California, en los Estados Unidos. Se encuentra más que nada entre Modesto y el Turlock. En este caso se encuentran tres corrientes. Son muy poco conocidas en sí, pero son las Stanislaus, el Tuolume y Merced. Estas limitan con la Sierra Nevada, así que ya se imaginarán lo rocosa que es en esta parte. A ver, también siguiendo el movimiento en sí del agua de isolutos en el sistema acuífero oriental del Valle de San Joaquín es muy complejo debido a la distribución heterogénea de sedimentos en abanico aluvial y la modificación del sistema hidrológico natural que muchas veces se da. La cuenca en sí está compuesta en su mayoría por depósitos fluviales no consolidados de granos medianos a gruesos con unidades de arcilla intercalada. El sistema en sí viene semiconfinado con la profundidad. En este caso, siguiendo con la siguiente diapositiva, vamos a tocar el tema en sí vamos a dar también un pequeño hincapié sobre la agricultura, el cual es el uso principal de la tierra, cubriendo en sí aproximadamente el 65% del Valle Central y también el 80% del área de estudio. El uso de la tierra agrícola es muy diverso en sí, como lo tienen un montón de beneficios, como cientos de cultivos diferentes, como cada uno de su propia variedad y posibles herramientas de riego, manejo de nutrientes y ajustadas las condiciones para que éstas se den. Ahora, algo también para añadir es que en el Valle Central de San Joaquín, el bombeo de agua subterránea aumentó lentamente hasta las décadas de 1940 hasta 1950, cuando el bombeo aumentó significativamente. En este caso, el agua de riego suministrado tanto por el agua superficial y como el agua subterránea se convirtió en sí como la forma principal de recarga de las aguas subterráneas en el 2018, o más bien hasta ahorita está siendo empleado desde el 2008. Siguiendo también con la descripción general del modelo conceptual y numérico, en este caso tocaríamos el tema más que nada de la configuración de flujo del agua subterránea. En este caso los autores se basaron un poco con el artículo en sí de Philippe Dicol, que
fueron los que publicaron en el 2015 su estudio, en el cual desarrollaron un transitorio calibrado tridimensional. En este caso se vieron un modelo de flujo de agua subterránea para el área de estudio en sí, realizado en MATLAB, el cual es un programa que se considera un poco estándar internacionalmente para simular y predecir, en este caso, las condiciones del agua subterránea y las interacciones del agua subterránea con el agua superficial. Para el propósito en sí de este estudio, Philip se basó, utilizó, más bien dicho, el modelo MATLAB, que lo mejoró, como tantos programas que hay, lo mejoró con mayores herramientas, entre otros, para que sea compatible con la plataforma MT3D. Para el modelo de transporte, ya sea el cual están utilizando Bastani y Harter, quienes son los autores de este estudio. En este caso, utilizaron el mismo modelo de flujo y transporte para investigar la vialidad y los impactos a largo plazo de la aplicación en sí de las mejores prácticas para el manejo agrícola del área como fuente contaminada por nitratos de un pozo de suministro y bombeo para aumentar la cantidad. También podríamos decir que el nivel más alto de la homogeneización temporal, es decir, la ampliación, para condiciones en las que las entradas y salidas del agua subterránea a largo plazo están equilibradas. También es un modelo de flujo y de estado estacionario que se utilizan para un montón de diferentes enfoques para desarrollar los límites del estado estacionario. En este caso, un segundo enfoque también podría ser alternativo para desarrollar el modelo de flujo en estado estacionario, quienes van a tomar las mejores condiciones y organizarlas para un promedio en sí de frontera de flujo durante el periodo de simulación. El periodo de simulación, recordemos que dura 45 años. Una alternativa también es utilizar un año hidrológico y que represente entradas y salidas equilibradas sobre el área de estudio. Siguiente diapositiva, podremos observar también la simulación de transporte en el transporte de contaminantes de fuentes, diversas fuentes en sí. La principal vendría a ser el nitrato de la zona que son los fertilizantes nitrogenados en sí. Las cargas de nitrógeno se aplican igualmente durante el periodo de 12 meses sobre las células de la primera capa. En este estudio se asume que la carga de nitrato viaja a través de la zona badosa y alcanza el nivel freático en el mismo año que se pierde también el nitrato de la zona alta. En la siguiente diapositiva también podemos ver lo que vendrían a ser los escenarios, si es que así fueran, de las gestiones regionales. En el primer escenario podríamos observar lo de siempre, que está dado por el nombre de BOA, que es el escenario de referencia en sí. Los resultados de este escenario indican cómo evolucionaron las concentraciones de nitratos en la región durante el histórico periodo de simulación de 45 años. Si así se diera, sería como que esperado que ya lo estaríamos recibiendo los resultados. En este caso, la segunda simulación es el cultivo de baja intensidad, que es el escenario LEAK. En los anexos lo podríamos ver, que asume un cambio de tipo de cultivo en las prácticas de manejo y que reduce significativamente la carga de nitrógeno. En el tercer escenario podríamos ver lo que viene siendo la recarga de invierno, que está dado por el nombre de BWR, que proporciona un volumen adicional del agua en las tierras de cultivo durante los meses de invierno en los años húmedos. Este escenario también se denomina recarga de acuíferos presionados por la agricultura. En la siguiente diapositiva también podríamos observar un análisis comparativo entre todos estos escenarios si así se fueran dando. El primero sería las celdas de modelo de acuíferos poco profundos. La segunda vendría a ser los pozos domésticos, que son muy conocidos mundialmente. El tercer escenario podría ser, los pozos agrícolas de suministro público en el dominio de estudio, en el mismo sistema. Se desarrollaron un total de 28 simulaciones y para 4 escenarios, para los esquemas de ampliación de tiempo y escenarios de la gestión agrícola. Ahora, en el primer escenario, que vendría siendo los análisis de acuíferos poco profundos, todas las células en sí fueron activadas en este estudio.
como zona poco profunda, también llamada, o zona profunda en sí. La zona poco profunda se define como la zona por encima de la elevación en sí superior de la capa Corcoran Cray. En este caso, la desviación, o sea, todos esos datos se meten a lo que vendría a ser el software y se haría como la muestra de concentración por debajo del MSL, del cual se da el estudio de nitrato, y solo las celdas de concentraciones en el percentil 99 o inferiores se utilizan para calcular la desviación media o también la desviación estándar y evitar en sí los efectos atípicos. En la segunda parte también podríamos ver lo que viene a ser los pozos domésticos que son comunes, como ya les dije. En estos casos, esta profundidad se considera como la profundidad promedio, más que nada el 80 metros es el promedio. Y también las curvas de avance de las concentraciones de nitrato y la profundidad de los pozos domésticos en la región de estudio se comparen entre simulaciones. Para los diversos esquemas de ampliación se supone que también cada celda modelo representa todos los hogares propuestos, en sí, que extraen agua potable de un pozo doméstico físico. Siguiendo también con el siguiente, ¿vale? La redundancia, podemos observar lo que son los análisis de pozos agrícolas y abastecimiento público, que son mucho más realizadas, ¿sí? No es como un pozo doméstico que lo puede tener cualquier familia. En este caso, la comparación agrícola, están operando en el área de estudio a varias profundidades con tasas de descargo mucho más altas que las anteriores dadas, usando su información histórica en tasas de bombeo y sus coordenadas de ubicación, en el modelo de flujo de agua subterránea y el agua de contaminantes. También siguiendo con las conclusiones en sí del estudio realizado, este artículo investiga la plausibilidad más que nada de desarrollar modelos precisos para el transporte de contaminantes de fuentes difusas, aunque en resolución temporal más gruesa o menor frecuencia, claro, de los datos de series temporales, para las tensiones de flujo, que son por tanto computacionalmente más eficaces, como el software que ya les mencioné anteriormente. La ampliación de las condiciones de los límites de flujo a tiempo, que permite ahorros computacionales también en el modelo de transporte, allanando así el camino para las herramientas que son capaces de analizar estos escenarios, como ya los mencioné, como 4 escenarios que hubo, y también estos lo pusieron y también arrojaron resultados. También, por último, para añadir estos hallazgos son muy alentadores para seguir trabajando en sistemas de apoyo a la toma de decisiones altamente eficaces para los que utilicen en sí las partes interesadas en los responsables políticos dados en estos. Existen oportunidades para construir marcos de modelado más eficientes pero precisos. En este caso, sin embargo, se necesitan investigaciones muchísimo más innovadoras, también investigaciones futuras para comprender en sí los efectos y así aumentar la resolución en el tiempo del flujo del agua subterránea que fluctúa temporalmente en el transporte reactivo de nitrato. Es decir, también el proceso de desnitrificación en sí, para que recordemos que todo en exceso es malo, así que en medios porosos también de lo que se viene a ser la desnitrificación, heterogéneos con fuentes transitorias de nitrógeno que se filtran en un acuífero reactivo con nitratos.